Dios me les bendiga. Muy buen día. En esta mañana quiero compartirles un mensajito, un mensaje precioso del Señor. Que Dios me les bendiga a todos por su gran amor, por su respeto, por su cariño para conmigo, sus oraciones, sus detalles. Que Dios me les bendiga de verdad. Estaba quebrantada de salud, pero Dios cuida de mí. Amén. Quiero compartirles algo y está en Hechos 4. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedro y Juan ante el concilio. Dice así, Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Imagínense que ellos lo que hacían era anunciar la palabra del Señor. ¿Y qué hicieron? Los metieron en la cárcel. Y nosotros muchas veces cuando comunicamos la palabra del Señor y alguien se molesta, bendiciones Yesenia, Dios te bendiga, princesa preciosa. Y muchas veces nosotros anunciamos la palabra del Señor y alguien se levanta y ya decimos, no, yo no voy a seguir, mejor me quedo quedita, mejor me quedo callada, mejor no sigo. No. Pedro y Juan, a ellos les acontecieron diferentes cosas. Amalia Serén, Dios te bendiga, Amalia. Un abrazo, preciosa princesa del Señor. Que el Señor sea glorificado en tu vida, que Él sea poniendo su mano sobre ti, sorprendiéndote inmensamente. Y entonces dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¡Qué increíble! ¡Cuánta persecución! ¡Qué situación más fuerte! Por Esther, Dios te bendiga, princesa preciosa. Un abrazo fuerte. Eres una guerrera del Señor. Levántate, guerrea, guerrea, guerrea. Pelea por tu familia. Amén. En el nombre de Jesús. Ata esos demonios, esos espíritus de contienda en el nombre de Jesús. Tú y tu casa servirán al Padre. Amén. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¡Wow! Sí, yo también te quiero mucho, Esther. Un abrazo fuerte. Dice, pero muchos, Pedro y Juan habían hablado de la palabra. Pero dice que muchos creyeron, muchos escucharon y les creyeron. Otros no, otros se levantaron, otros estaban para pelear. Y eso es lo que pasa muchas veces, que mucho pueblo de Dios se levanta para pelear, se levanta para contienda, se levanta para murmuración. Pero hay otra parte que sí cree. Amén. Dios te bendiga, Sara Solórzano. Un gusto inmenso de verte, de verdad. Eres una guerrera del Señor y Dios tiene cosas grandes para ti, Sara. Yesenia, tú verás la mano de Dios, agárrate del Señor, sigue adelante, lucha porque Dios es contigo. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y vamos a seguir aquí leyendo. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esto es lo que a mí me gusta, cuando dice lleno del Espíritu Santo. Qué lindo estar llenos del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo no hay miedo, no hay temor. No importa la situación que suceda, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no importa lo que digan, no importa lo que acontece, nosotros vamos a poder hablar, vamos a poder estar en pie, vamos a poder ver milagros, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Como dice aquí en el versículo 8 de Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y vean que dice ancianos de Israel, dice gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Era gente de ahí, pero también gente del pueblo de Dios, porque ancianos de Israel, Israel era el pueblo de Dios. Y ellos también estaban ahí, se habían levantado contra ellos, contra Pedro y Juan. Amén. Y dice en el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo estaba estudiando esto, estaba leyendo, meditando, ¿cómo se dice? Profundizando este mensaje que el Señor me daba esta mañana. Porque ellos le preguntaron, entonces Pedro lleno, en el 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Querían saber ¿cómo habían hecho esto? Pero vean qué lindo. Pedro les pudo responder porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, escuchen todos. Esto es lo que él dijo. Escuchen todos. Esto es para ustedes. Les voy a responder. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Elizabeth Amelis, Dios te bendiga. Silvano, Dios te bendiga. Dice, sea notorio, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio, escuchen, vean, sepan, conozcan. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Julia, chao amore, un bacio. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre fue sano. Por eso él está ante tu presencia, ante la presencia de ustedes, está sano, porque en el nombre de Jesucristo de Nazaret ha sido sanado. El que tú crucificaste y a quien Dios resucitó. Amén. Nuncia Caruso, Dios te bendiga.
Este Jesús, dice en el 11, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. O sea, no piensen que es por María, que es por José, que es por los santos. No, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede ser salvo por un pastor, un bacho, Julia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos por medio de nadie, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres simples. Y entonces, dice, le reconocían, sintieron que estaban con Jesús, sintieron que estos hombres verdaderamente habían caminado con Jesús, conocían a Jesús. Dice en el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaban viendo el milagro, no podían decir nada. Ahí estaba el milagro. Ahí estaba lo que Jesús había hecho, lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret había hecho. Y vamos a seguir porque vean qué tremendo. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Les dijeron, esperen afuera, salgan, pero ellos siguieron ahí. Y dice, diciendo, ¿qué haremos a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero ellos querían encontrar algo para acusar a este hombre. Ellos querían hacer algo para poder castigarlos, para poder meterlos en la cárcel, para poder difamarlos ante todos. Pero es que señales habían sido hechas por medio de ellos. Señales habían sido hechas. Pudieron ver el milagro. Ahí estaba un hombre sano porque ellos oraron. Porque ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret habían visto el milagro. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos seguían complotando porque ellos querían encontrar algo contra Pedro y contra Juan para castigarlo. Y muchas veces esto sucede aún en el mismo pueblo, porque imagínense, aquí estaba el pueblo de Israel y gobernantes. Y muchas veces estamos viendo a ver en qué falla la hermana para acusarla, en qué falla el pastor para señalarlo, en qué falla el que predica para ver cómo le acusamos. Pero nunca vemos si hay alguna debilidad y nos ponemos a orar por esta persona. Nos gusta servirle al Señor y que seamos vistos por la que sirve al Señor, el que sirve al Señor. Pero en los momentos de debilidad, ¿quién se mete a orar por esta persona? ¿Quién se mete a luchar, a guerrear para que esta persona sea levantada? Vemos un siervo que es usado por Dios y que de repente cae. Y en vez de ponernos a orar para que se levante, que nos pongamos a ayunar, que nos pongamos ahí en guerra para que Dios levante a ese varón o a esa mujer. En vez de esto, nos ponemos a acusarlo, a ver los defectos, a ver en qué falla para correr a decirle al pastor, esa hermana no me gusta porque hizo esto, ese varón no me gusta porque hace lo otro. Y corremos a hablar mal. Nosotros tenemos, si vemos un hermano, una hermana, el pastor, alguien que está mal, oremos por estas personas para que sean levantados. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos caído? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado?
Y el hombre nos señala, el hombre nos critica, mas Dios nos levanta. Dios nos vuelve a levantar. Caemos al suelo y el Señor vuelve a coger nuestra mano y nos levanta. Amén. Él no está viendo nuestros pecados. Él está diciendo, yo veo a mi hija que se esfuerza, yo veo a mi hijo que lucha y yo le voy a ayudar y lo voy a levantar. Esto es lo que dice nuestro Padre. Pero muchas veces nosotros, miren que ahí el pueblo estaba tratando de acusar a Pedro y a Juan, encontrar defectos, encontrar errores, encontrar cómo poder castigarlo. Y dice, vamos a leer de nuevo el 16, diciendo, ¿qué haremos a estos hombres? Estaban complotando, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar que este hombre se levante, que estos hombres sigan predicando la palabra? ¿Cómo podemos pararlos? ¿Qué podríamos hacer? Hay que encontrar algo para que no sigan adelante. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Vieron que fueron usados por Dios. Amén. Podían ver cómo Dios les usó. Amén. Amén, Sara. Así es. Dice en el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Bueno, amenacémoslo para que ya no siga. Metámosle miedo para que ya no siga. Metámosle miedo, preparemos un área en la cual ellos van a tener miedo y ya no van a seguir predicando de este Dios, de este Jesús, de este hombre. Ya no van a hacer milagros, ya no van a seguir adelante, ya van a parar. Hagamos algo para que paren. Qué tremendo cómo se levanta el enemigo para parar al que quiere hacer la voluntad de Dios. Y dice en el 18, y llamándolos, les intimaron, oiga, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y eso a mí muchas veces me ha pasado. Muchas veces me han dicho, es que lo que usted enseña no es una buena doctrina, es que usted mejor no predique. ¿Cuántas veces? Porque la palabra de Dios, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de lo que tiene que suceder, el enemigo se enoja. Hay mujeres que están en prisión, en una cárcel espiritual, en una cárcel que no les deja salir, que no les deja ver, que no les deja caminar, que no les deja avanzar. Y las vemos y parece que están bien, pero dentro hay una cárcel, hay miedo, hay ira, hay rencor, hay resentimiento y no les deja avanzar. Y el Señor nos envía para que estas personas sean libertadas. Y el Señor dice, ve y habla, ve y haz esto, haz lo otro. Y el enemigo se enoja. El enemigo dice, no, yo tengo que parar esta situación porque aquí está sucediendo algo. Cuando sucede algo, el enemigo se enoja. Cuando hay una liberación, el enemigo se enoja. Cuando hay una sanidad, el enemigo se enoja. Él no quiere que suceda esto. Él no quiere que Jesús sea conocido. Él no quiere que nadie conozca de Jesús. Él quiere que nadie conozca de Jesús. El enemigo lucha para que todos se aparten de Jesús, para que todos nos apartemos. Y aquí este mensaje, hoy en la mañana el Señor me daba una fuerza, me hablaba con, ay, es que Él es tan lindo, amén. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál podría ser nuestra respuesta? Dice más Pedro, y aquí está la respuesta,
en el 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué buena respuesta. ¿Es necesario que yo obedezca al hombre antes que a Dios? Tenemos que obedecer al hombre para que no se enoje, para que no se vuelva nuestro enemigo, para que no nos cierren las puertas. No, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que seguir adelante, porque muchos de ustedes, a mí el Señor me ha sacado de tantas cosas, a mí el Señor me ha libertado y yo no voy a parar, aunque el hombre diga cállate, aunque el hombre diga cierre la boca, aunque el hombre quiera molestar, yo le digo no, yo voy adelante. Porque lo hago por mi Señor, porque Él es el que me envía. Amén. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante. Qué tremendo. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando obedecemos a Dios se va a levantar el enemigo. Cuando decimos algo que viene de Dios, el enemigo quiere pararte. El enemigo querrá que te calles, querrá cerrar tu boca. Porque cuando Dios pasa, algo sucede. Cuando Dios se mueve, algo sucede. Cuando Dios está a tu lado, algo sucede. Cuando tú te agarras de Dios, algo sucede. Cuando Dios está contigo, algo grande sucede. Amén. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es cierto. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando no hemos visto milagros o cuando no hemos vivido milagros, ¿de qué hablamos? ¿De qué contamos? ¿De qué compartimos? Pero nosotros, y digo yo, y algunos de ustedes que están aquí, Sara, conoce muy bien al Señor y sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Y algunos de ustedes, ¿y qué pasa? Bueno, no podremos callarnos, no podremos dejar de hablar de lo que Dios hace, lo que hizo y lo que seguirá haciendo. Porque mi Dios, los milagros que hizo en mi vida, y ustedes los conocen, muchos de ustedes lo saben. El testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo que Él hizo antes, yo no puedo parar, no puedo dejar, no puedo cerrar mi boca. Yo tengo que hablar del Señor, de lo que Él hizo. Y hablo de lo que está haciendo ahora y hablaré de lo que Él seguirá haciendo si Dios me permite aún vida. Amén. Dice en el 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido, por lo que se había hecho. Amén. Ya al estar Pedro y Juan ahí, al hablar del Señor, al ver el milagro y al decir nosotros obedecemos a Dios antes que al hombre. Primeramente obedecemos a Dios. Y viendo el milagro, dice ahí estaba el hombre, pues ¿qué podían hacer? Estaban viendo con sus ojos un milagro. Vieron, ahí estaba el que estaba enfermo, ahora está sano. Y entonces les dice, entonces les amenazaron y les soltaron. Igualmente les amenazaron, pero es que cuando hablamos la palabra de Dios, en estos días he estado ahí con el Señor, he estado intimando con el Señor, hablando con el Señor. Ayer el Señor me habló de tantas cosas y yo decía, Señor, qué tremendo. Qué tremendo, porque hay pastores, hay hermanos, hay en las congregaciones tanto odio, tanto resentimiento, tanta envidia. Esperamos que la hermana o el hermano diga algo para agarrarlo y formarlo a nuestra manera y enviarlo.
Pastor, esa hermana está haciendo eso que no me gusta. Pastor, ese hermano, mire qué tal cosa. Oremos por esa hermana y por ese hermano. Oremos. Yo, cuando veo cosas, si yo voy a la iglesia y yo veo que pasa algo, yo le puedo decir al pastor, porque para eso estamos. Pastor, hay esta situación, necesitamos orar. Amén. Y necesitamos orar por esta persona para que Dios se glorifique. Y yo sé que un pastor de Dios le habla, Dios le dice lo que acontece. Pero no estamos llamados a ir a hablar mal. Pastor, vea, esa hermana hizo esto, esto y esto. Yo creo que esa hermana, quítele de la iglesia, no la ponga, o quítele de ese. Se desconecta de vez en cuando. Pastor, esa hermana falló, esa hermana, yo creo que no debería estar predicando. Yo creo que ese hermano no debería estar en alabanza. Si es por envidia lo que estás haciendo, yo te quiero pedir, ve a la presencia del Señor, pídele perdón al Señor. Qué lindo que una iglesia todos pudiéramos compartir, todos pudiéramos ayudar. Amén. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este es un mensaje muy lindo que el Señor me daba esta mañana. Esta noche estaba hablando con mi padre. Él es tan lindo, Él me despierta, Él me mima, Él me corrige. Tuve una situación, yo les voy a compartir porque de verdad que dije algo que no tenía que decir. Es la verdad, yo también cometo muchos errores, hermanas y hermanos. Y dije una cosa, no sé cómo esto me salió de la boca, no lo sé porque no está en mí hacer esto. No está en mí. Y dije algo de una persona y me sentí mal después porque yo dije, Señor, ¿por qué esto salió de mí? Yo estaba acongojada, yo me sentía mal y yo decía, ¿por qué esto salió de mi boca? ¿Por qué, Señor? Y yo le pedí al Señor y le dije, Señor, qué tremendo cómo cometemos errores a la ligera. Eso es que espiritualmente estoy bajando. Y me metí en la presencia del Señor. Y pasan unos días y comienzo a sentir un malestar en el dedo del pie. Y pues yo con el otro pie me rasqué. Ahí donde me dolía, me rasqué, sí, digamos. Pero me dolía mucho. Y yo dije, ¿pero qué es? Y yo estoy haciendo las cosas y me paso el pie, pero no me fijo en el dedo. Cuando al rato me dolía tanto y me fijo y tenía una cosa, tenía toda la parte, digamos del dedo gordo, toda la parte de aquí abajo de la uña, rojo y con pus. Y yo comencé a verme este dedo y yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? Y yo me sentía mal y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Revélame. Y Padre Santo, yo sé que esto es porque yo te fallé. Yo sé que esto es por esto que hice. Y me siento tan mal de haber dicho esto que no tenía que decir. Me siento mal. Y le dije, Señor, perdón. Me arrodillé y le dije, Señor, te pido perdón. Señor, perdóname. Sujeta mi boca porque no sé cómo esto pasó. No sé. Pero el Señor me dijo, a los que aman a Dios, todo obra para bien. Esto fue lo que el Señor me contestó. Y yo le dije, Señor, pero te pido perdón con todo mi corazón. Y hermanos, cuando yo me levanté, el dedo estaba, ¿cómo se dice? Desinflamado y había solo una bolita de pus.
Y yo dije, Santo Dios, yo me veía el dedo y decía, Padre, qué grande eres, Señor, gracias. Y entonces le dije, María Antonieta, Dios te bendiga, Cristo la esperanza, bendiciones. Y yo le dije, Señor, gracias, 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 Padre amado, gracias, porque es pidiendo perdón que el Señor hace. Y yo reconocí que había fallado. Yo reconocí. ¿Y saben qué? Al día siguiente ya no tenía nada. Dios hizo. Dios sanó mi dedo. Y yo le doy gracias al Señor. Muchas veces vienen a nosotros cosas porque hemos fallado. Y yo le decía, Señor, perdóname, perdóname. Y en esta semana le dije, Señor, esta semana es una semana de comunión contigo. Es una semana en la que tengo que someterme más. Es una semana en la que yo quiero más de ti. Hoy, el Señor en estos días, estudiando la palabra, he estado aquí horas estudiando la palabra. Y he estado refrescando mi espíritu, mi alma, mi ser, todo mi ser. Porque amo a mi Dios con todo mi corazón, pero a veces fallo. Y yo le dije, Señor, gracias. Y mi dedo sanó. Pero pedí perdón y le dije, Señor, reconozco. Y no entiendo, hermanos y hermanas, no entiendo cómo esto salió de mi boca. ¿Cómo dije esto? ¿Por qué lo dije? No lo sé. Pero al mismo tiempo yo dije, si por esto seré juzgada ante estas personas, también se verá quiénes son ellos. También se verá, porque dice, el Señor dice, todas las cosas obran para bien. En esta mañana, al leer este pasaje de Pedro y Juan ante el concilio, es tremendo. Tremendo. Buscaban la manera de qué hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Qué les haremos? Dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque estaban buscando algo para malinformarlos, para castigarlos, para echarlos, para que ya dejaran de hablar. Nosotros en ninguna manera podemos dejar de hablar. Yo no puedo. Porque es que el que cambió mi vida es el Señor y yo no puedo dejar de hablar de Él. Yo no puedo dejar de hablar de los cambios que Él hizo en mi vida. Yo no puedo dejar de hablar de los milagros que Él hizo en mi vida. Amén. Yo sé que Dios hizo en tu vida también. Buongiorno, caro popolo del Signore, un abbraccio forte. Dobbiamo parlare delle cose meravigliose che ha fatto il Signore nella nostra vita. Non possiamo stare zitti, dobbiamo parlare delle cose meravigliose che ha fatto il Signore. Scusate solo un attimo. Il Signore è con noi, il Signore è grande, è meraviglioso. Vediamo un attimo qua. Stavo condividendo Atti degli Apostoli 4 e voi potete leggerlo, voi potete studiare questo messaggio che il Signore mi dava stamattina. E vediamo un po'. Dice, ora mentre si parlavano al popolo sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante del tempio e i sadducei, indignati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti. E misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000.
Il giorno dopo i loro capi, gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme. Insieme con Anna, sommo sacerdote, e con Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla parentela del sommo sacerdote, scusate. E fatti comparire là in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono loro: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani di Israele, se oggi noi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, e che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Wow, che bello! Nel nome di chi? Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Dice: questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Non c'è nessun altro nome, solo il nostro Signore Gesù Cristo di Nazareno. Amen. Ora essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Che bello che possano riconoscere in noi che Gesù è con noi, che stiamo con Gesù, che siamo parte di Gesù. Amen, che Lui abita in noi. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla contro. Hanno visto con i suoi occhi quell'uomo che era malato, ma l'hanno visto adesso che era guarito. Amen. E chi è che guarisce? Gesù. Non fa niente quello che stai vivendo in questo momento, non fa niente la situazione, se è una malattia, se è una situazione di oppressione, di tristezza, di solitudine. Gesù ti può guarire, Gesù è con te, Gesù è con noi. Amen. E dopo aver comandato loro di uscire dal Sinedrio, si consultarono fra loro, dicendo: che faremo a questi uomini? Perché cercavano qualcosa di fare a questi uomini, perché dovevano fermarsi, non dovevano parlare di Gesù, non dovevano succedere i miracoli, qualcuno li doveva fermare. Questo è quello che volevano loro. Dicendo: che faremo a questi uomini? Perché è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente segno è stato fatto da loro e noi non lo possiamo negare. Che bello! C'era un'evidenza di ciò che Gesù aveva fatto. Ma affinché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe minacce di non parlare più a nessun uomo in questo nome. E chiamatili, comandarono loro di non parlare affatto né di insegnare nel nome di Gesù. E molte volte il nemico vuole farci stare zitti, molte volte il nemico vuole allontanarti e usa anche i propri fratelli. Può usare un pastore, può usare chi vuole il nemico. A volte ci facciamo usare da qualcuno.
e volevano fermare questi uomini. Questa donna non deve parlare più di Gesù, bisogna fare qualcosa, specialmente quando succedono miracoli, specialmente quando Dio usa una persona per fare un miracolo, una liberazione, succede qualcosa, senti la presenza di Dio, il nemico dice io la devo fermare, io devo fare in modo che stia zitta. No, fratelli e sorelle, no. Non possiamo fermarci, noi dobbiamo continuare a parlare del Gesù Cristo che ci ha salvati. Amen. Dice, ma Pietro e Giovanni rispondendo loro dissero, giudicate voi. Wow, giudicate voi. Se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Noi dobbiamo ubbidire a Dio, primeramente, primo a Dio. Amen. Poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. E come si fa a stare zitto davanti a un miracolo di Dio? Come si fa a stare zitti quando sentiamo la presenza di Dio? Come facciamo a stare zitti quando Dio è con noi, quando lo Spirito Santo è con noi, quando vediamo la grandezza del Signore? Non possiamo stare zitti. Solo chi non l'ha conosciuto azzittisce. Solo chi non ha conosciuto il Signore si allontana. Solo chi non ha conosciuto il Signore dice sì, mi arrendo, me ne vado. Ma quando l'hai conosciuto sai che Lui farà nella tua vita e che Lui continuerà a fare eternamente. E non puoi smettere di parlare. Dice nel 21, ed essi minacciatili di nuovo li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire a motivo del popolo, poiché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Infatti l'uomo in cui era compiuto questo segno di guarigione aveva più di 40 anni. Questa mattina, cari fratelli e sorelle, un abbraccio forte a Maria Antonietta, Dio ti benedica, e a tutti noi. Preghiamo affinché Dio sia sempre con noi. Preghiamo per le persone malate, preghiamo per quelli che hanno bisogno di una parola, preghiamo per quelli che non hanno conosciuto il Signore, preghiamo per i pastori, i fratelli che sono caduti, affinché si rialzino e continuino a parlare del Signore. Amen. Dios me les bendiga. Un abrazo fuerte, les amo mucho. Y adelante, que Cristo vive y vive por siempre. Que Dios me les bendiga. Feliz día.